Muchísimas gracias a todos por estar esta noche. Es un verdadero honor para mí poder compartir con ustedes, a los invitados especiales que nos acompañan. Quiero agradecerle también muy especialmente a Dalia Rabin. Gracias por sus palabras también y por recibirnos en el Centro Rabin. A los miembros del cuerpo diplomático que hoy están aquí presentes, a la comunidad guatemalteca, a los representantes del Karen Kalenet de Israel y a todos los invitados especiales. Un saludo muy especial también al presidente de la comunidad judía radicada en Guatemala. George, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Además, estarnos acompañando como miembro de la comitiva oficial. Quiero aprovechar para mencionarles que estos 2 días que hemos tenido la oportunidad de hacer una visita con una agenda muy extensa al Estado de Israel, hemos podido valorar más todavía la amistad que existe entre el pueblo y gobierno de Israel y el pueblo y el gobierno de Guatemala. Han sido 2 días en los cuales hemos podido tener también más de cerca la realidad que le toca vivir al pueblo de Israel. Hemos visto la complejidad de la situación que vive el pueblo de Israel. Hemos tenido la oportunidad de recorrer un poco la historia también, la historia reciente que ha vivido el pueblo de Israel. Y con esto les quisiera mencionar que prácticamente el Estado de Israel, como todos sabemos, nace en medio de una guerra. Cuando se toma la decisión en Naciones Unidas de apoyar la creación del Estado de Israel, hay una rotunda oposición de los países árabes. Y desde ese momento prácticamente empieza la contradicción. Por un lado la guerra y por otro lado la paz. Por un lado la búsqueda de acuerdos para alcanzar la paz y por otro lado la oposición a la búsqueda de esos acuerdos. Por un lado los que apoyan las acciones bélicas y por otro lado las que miran que las acciones bélicas son necesarias, pero que también es necesario buscar un diálogo que permita ir alcanzando y mejorando la realidad que les ha tocado vivir prácticamente en estos últimos 65 años. Sin embargo, hoy vemos que el Estado de Israel ha logrado casi lo que podríamos decir un milagro. Hemos visto a un Israel con una sociedad moderna, con una sociedad democrática, una sociedad pujante, tolerante, pero también con una tecnología avanzada en diferentes campos. Y ese es el resultado de la voluntad de todo un pueblo. No es el resultado de un líder. Han pasado muchos líderes que incluso les tocó ofrendar su vida, como el mismo Yitzhak Rabin, que buscando esa lucha entre debatiendo las ideas de continuar la guerra o buscar la paz, le tocó ofrendar su vida para que el Estado de Israel viviera y siguiera luchando por esa paz tan anhelada. Y hoy quiero ni siquiera por nada hacer una comparación con lo que nos pasó en Guatemala, que tuvimos 36 años de enfrentamiento armado interno. Pero quisiera dejar algunas ideas de lo que me tocó vivir a mí
como lo dijo Dalia, como soldado, que me tocó vivir esa guerra que vivimos en nuestro país, pero también que tuve la gran oportunidad para ser miembro de la comisión que negoció la paz para finalizar esos 36 años y que posteriormente, después de años de negociación, tuve la oportunidad de ser signatario y firmante de los acuerdos de paz firme y duradera en nuestro país. Y ahora, después de retirado de la vida militar, como ciudadano guatemalteco, como político, tengo la honra de estar al frente del gobierno de mi país, electo en las urnas democráticamente. Y solo quiero compartir con ustedes algunas ideas muy rápidamente de lo que nos tocó vivir en Guatemala, porque estamos en un centro en donde el espíritu que reina aquí en este centro, Rabín, es el espíritu de la paz, es esa búsqueda de la paz, es estar dispuesto a luchar e incluso hasta el último sacrificio para lograr la paz. Y quiero mencionar muy rápidamente que en Guatemala un proceso largo, como normalmente son todos los procesos que buscan la paz. No es en una plática, no es con la buena voluntad de 2, 10, 100 personas, 1000 personas que quieran la paz, sino son procesos que poco a poco se van dando, y eso nos lo ha demostrado la historia en los diferentes países. Y en Guatemala, la paz que se firmó en diciembre del año de 1996 inició en el esfuerzo inició en 1983. Estamos hablando de esfuerzos primeros que se quisieron hacer, que nos fueron dejando lecciones a los guatemaltecos. Creo que la primera lección en todo proceso de paz es que se debe de ser perseverante y tener la paciencia y estar dispuesto al sacrificio para que esa paz se convierta en una realidad. Segundo, creo que es también importante conocer las características, y qué mejor que aquí en Israel se conocen, en donde hay situaciones de polarizaciones internas por las contradicciones que generan estos procesos de paz. Contradicciones en donde en determinado momento, por alguna circunstancia, no todos están de acuerdo a la forma como se está llegando la búsqueda y la negociación por la paz. Es difícil, y por eso yo siempre digo que cuando se logra alcanzar la paz, no es porque un líder, no es porque un grupo de personas hayan hecho esfuerzos, es cuando el pueblo completo toma la decisión, o por lo menos la mayoría del pueblo toma la decisión de que quiere vivir en paz. Ejemplos hoy tenemos a la vista. El esfuerzo que sigue haciendo el pueblo de Israel es un gran esfuerzo. Y allá en América Latina tenemos también un gran esfuerzo que se está haciendo ahora en Colombia. El presidente Santos está impulsando también un proceso de paz. Un proceso de paz que, como nos explicaba Dalia en una parte del recorrido que hicimos hoy, siempre están las contradicciones, y lo tienen ellos marcadas con unas especies de señales en donde están la dicotomía que se dio en diferentes momentos, en donde siempre va a aparecer en los procesos de paz esa dualidad, esa oposición, esas decisiones que se tienen que hacer, a veces en contra de que sean decisiones populares. Yo les quiero decir a ustedes que en Guatemala fue un proceso largo,
Fue un proceso difícil, pero que valió la pena. Un proceso que finalmente, en una mesa de negociaciones, después de tantas contradicciones, después de tanta polarización, logró llegar a acuerdos que fueron básicos para que esa firma se pudiera dar. Y estoy convencido de que la paz puede tener muchos significados, pero lo primero que nosotros buscamos, y estoy hablando en términos generales, lo primero que busca la paz es finalizar con esos enfrentamientos armados. Y después se puede hablar de paz construyendo la paz con procesos que permitan la prosperidad y el bienestar a toda la población. Yo no quiero extenderme, quería hacer algunas breves anotaciones sobre lo que me tocó vivir a mí, como les decía, esencialmente como guatemalteco, pero un guatemalteco que le tocó estar uniformado en determinado momento con un fusil en la mano, defendiendo los ideales y los principios por los cuales yo creía como guatemalteco. Pero me tocó también estar sentado en una mesa de negociaciones y discutir con los mismos que estuvimos en la montaña buscándonos con el fusil cada uno en la mano. Y eso fue una experiencia muy valiosa. Hoy que hablaba con el canciller, después de que visitamos la unidad militar hoy por la tarde, decíamos qué difícil tomar decisiones cuando se toman, por ejemplo, en Naciones Unidas y hay que votar y a veces no se conocen los detalles de la realidad que se están viviendo sobre lo que hay que votar y hacer una decisión. Por eso es importante la vivencia, por eso es importante conocer las realidades, porque esas realidades son las que nos permiten tomar las mejores decisiones. Hoy, en esta noche, yo quiero hacer los más fervientes votos por la paz y la seguridad del pueblo de Israel. Quiero decirles públicamente que cuentan con amigos, que cuentan con pueblos hermanos, que los respetan, que los admiran y que saben de la lucha que han tenido que hacer a lo largo de tantos años, con tantos sacrificios, que les han permitido la unidad para lograr estar en el camino de esa búsqueda de la paz. Y estoy convencido y estoy seguro que Israel se merece la paz, la seguridad, la prosperidad y el bienestar para todo su pueblo. Son los deseos de un pueblo hermano, Guatemala. Muchas gracias. Gobierno de Guatemala.